Mi madre me abandonó cuando tenía 9 años. 23 años después, volvió a mi vida con mi medio hermano mimado y me exigió $75,000. Pero lo que ella no sabía era que soy analista de ciberseguridad y que ya había rastreado sus huellas digitales hasta un cibercafé donde hackeó el negocio de mi padre para averiguar exactamente cuánto dinero tenía. Esta no es solo una historia de traición familiar. Trata sobre lo que sucede cuando alguien intenta usar tu propio éxito como arma en tu contra. Estaba sentado en una cafetería de lujo en el centro de Austin. El cristal reflejaba una vida que había construido de la nada. Y frente a mí estaba el fantasma que la había abandonado. Mi madre, Stephanie. No me había visto en 23 años, desde que tenía 9. Ahora estaba aquí, preparando un café con leche con mi medio hermano Logan, un desconocido de 19 años recostado a su lado. No me preguntó por mi vida. Fue directa al grano. Everly, lo estás haciendo muy bien, dijo, sin sonreír. Logan necesita su matrícula. Necesitamos $75,000. Me quedé mirando. Logan se burló, sin siquiera levantar la vista del teléfono. Y necesito un coche nuevo, algo decente, mínimo 40,000. Miré a mi madre, esperando que se riera, que le dijera que se callara. Ella solo asintió. Me quedé sin aire. No puedo ayudarte. Su rostro se endureció. Te di la vida, siseó, y el calor se desvaneció. Es lo menos que puedes hacer. ¿Alguna vez te has sentido como el invisible de tu propia familia? Cuéntame tu historia en los comentarios. No lloré. No discutí. No armé un escándalo. Simplemente asentí, puse un billete de $20 en la mesa, más que suficiente para sus cafés, y les dije que tenía que volver al trabajo. Stephanie pareció sorprendida. Probablemente esperaba lágrimas o una pelea. Probablemente tenía todo un guión preparado para manejar mi arrebato emocional. Lo que no se dio cuenta es que no suelo tener arrebatos emocionales. Soy analista de ciberseguridad. Me ocupo de datos, de patrones, de encontrar la brecha. Y acababa de identificar una grave. Salí del café, me subí al coche y conduje directo a mi apartamento. Tenía las manos firmes en el volante. Respiraba con normalidad, pero mi mente daba 1000 vueltas. ¿Cómo me encontró? ¿Cómo supo cuánto ganaba? ¿Cómo supo que tenía capacidad para pagar $75,000? Llegué a mi apartamento, cerré la puerta y fui directo a mi oficina en casa. No me serví nada. Abrí mi portátil. Hace años, trasladé todo el negocio de mi padre del taller, su facturación, sus pedidos de piezas, sus impuestos, a un sistema de contabilidad seguro en la nube. Lo hice para que no tuviera que preocuparse por el papeleo y yo pudiera gestionarlo desde Austin. Configure el sistema. Escribí el código para los módulos personalizados y construí la arquitectura de seguridad. Me lo sabía todo al dedillo. Ingresé mis credenciales de administrador y abrí los registros maestros de su cuenta. No me latía el corazón con fuerza. Estaba frío. Metódico. Filtré por evento de inicio de sesión durante las últimas 72 horas. Ahí estaba. Lunes, 9:14 de la noche. Una dirección IP que no reconocí. Rastree. La IP estaba registrada en un cibercafé público de Austin, a 3 cuadras del hotel donde Stephanie se había registrado 48 horas antes de entrar en esa cafetería. No solo me había pedido dinero. Me había investigado. Pero la brecha era más profunda. Seguí investigando. Los registros indicaban que la usuaria había accedido al módulo de nóminas y transferencias. Habían visto todas las transferencias mensuales que le había enviado a mi padre durante los últimos 5 años. También habían accedido a la pestaña de perfil de usuario, donde se encontraban mis datos personales, mi nombre completo, mi correo electrónico y mi dirección postal. No me había encontrado. Me había perseguido. Y no solo había traicionado mi confianza. Había traicionado la de mi padre. Había pirateado los negocios privados del hombre al que abandonó, el hombre que se quedó, todo para obtener ventajas y extorsionar a su hija. La traición se duplicó. No fue solo un ataque contra mí. Fue un ataque contra él. Miré el keylogger en mi escritorio, el que usaba para realizar pruebas de penetración en los sistemas de mi propio cliente. Pensé en la conversación en la cafetería, la exigencia, la presunción de privilegio. Me di cuenta de que no era una disputa familiar. Era una amenaza a la seguridad. Y que iba a manejarla de la única manera que sabía. Iba a encontrar cada vulnerabilidad, rastrear cada conexión y bloquearlos para siempre. ¿Por qué revisé esos registros? ¿Por qué mi primer instinto fue sospecha y no tristeza? Porque toda mi vida se construyó sobre los cimientos de su abandono. Tenía 9 años cuando Stephanie se fue. No me despedí con lágrimas ni me dio una larga explicación. Llegué a casa del colegio un martes y su armario estaba vacío. Lo único que dejó fue el tenue aroma de su perfume en el pasillo y un montón de facturas que mi padre no podía pagar.
Mi padre, Kenneth, era un buen hombre, un gran mecánico. Pero su pequeño taller mecánico en Milwaukee era un trabajo incansable y agotador. Trabajaba desde antes del amanecer hasta mucho después de que yo me hubiera dormido. Llegaba a casa oliendo a grasa y aceite de motor, se desplomaba en nuestra pequeña mesa de la cocina y se quedaba mirando la pila de facturas. Algunos días llegaba a cobrar $75. $75. Se suponía que con eso cubría la hipoteca del taller, la luz de la casa y la comida para los dos. Nunca se quejó conmigo, pero vi el peso sobre sus hombros. Lo vi cada vez que se saltaba la cena, alegando que comía en la tienda solo para que yo tuviera el plato lleno. Empecé a trabajar a los 14 años. De niñera, reponiendo estantes en la tienda de la esquina, cualquier trabajo que me dieran dinero. Aprendí pronto que nadie vendría a rescatarnos. Si quería una vida diferente, tenía que construirla yo misma, línea a línea, dólar a dólar. La escuela era mi vía de escape. Mientras otros chicos se preocupaban por las fiestas, yo aprendía a programar. Matemáticas, lógica, datos, ciberseguridad. Simplemente encajó conmigo. Era lógico. Se trataba de encontrar vulnerabilidades, proteger los sistemas de intrusiones. No se me escapó la ironía. Esa beca no era solo un papel. Era mi visa de salida. Me llevó a Austin. Me trajo esta carrera. El día que recibí mi primer sueldo real como analista de ciberseguridad, me senté en mi nuevo apartamento vacío y lloré. Luego abrí mi portátil y programé una transferencia automática. $1000 al mes directamente a la cuenta de mi padre. Nunca me los pidió. De hecho, se opuso. Llamaba, con la voz ronca por la emoción, y decía, Everly, este es tu dinero. Te lo ganaste. Pero no lo entendía. No era mi dinero. Era suyo. Era el costo de cada doble turno que hacía. Era el nuevo elevador hidráulico que necesitaba para el taller, pero pospuso su compra durante una década. Era cada noche que llegaba a casa demasiado cansado para comer y simplemente se caía en la cama. No solo le enviaba dinero. Estaba tratando de pagar una deuda que no tenía nada que ver con el dinero, sino con el sacrificio. Un sacrificio que Stephanie nunca entendió ni le importó. Tienes que entender por qué seguí enviando ese dinero. No era solo amor por mi padre. Era la trampa de normalizar la crueldad. Cuando creces en un sistema que está roto, no lo ves como roto. Simplemente lo ves como normal. Mi normalidad era que mi padre tuviera dificultades y yo lo arreglara. Mi normalidad era que mi madre fuera un fantasma a quien no le importaba. Mi rol fue asignado desde temprano. Yo era el responsable. El que tapaba los agujeros. El que se aseguraba de que el barco no se hundiera. Ni siquiera era una elección. Era simplemente el aire que respiraba. Así es como te atrapan. No te piden que cargues con todo de golpe. Simplemente te dan un trocito tras otro hasta que lo tienes todo en las manos. Y se te olvida lo que se siente tener las manos vacías. Yo todavía lo tenía todo en las manos cuando sonó el intercomunicador 2 días después de aquella primera reunión en el café. No esperaba a nadie. Cuando vi la cara de mi madre en la pequeña pantalla de seguridad, se me heló la sangre. Logan estaba detrás de ella con impaciencia. Everly, Carino, por favor. Su voz se quebró por el altavoz. Solo queremos hablar, disculparnos. Mis instintos, los que usaba para detectar estafas de phishing e ingeniería social, me gritaban, no abras la puerta. Pero también vi una oportunidad. Apreté el botón. Sube. Coloqué mi portátil de modo que la cámara apuntara hacia la puerta, pero oculta tras una pila de libros. Encendí el software de grabación de pantalla que usaba para las presentaciones a los clientes. Cada palabra, cada gesto, quedaría grabado. Cuando abrí la puerta, Stephanie entró como si fuera la dueña del lugar, recorriendo mi apartamento con la mirada con una valoración que me puso los pelos de punta. Benito lugar. Debió de costar una fortuna. Logan se dejó caer en mi sofá sin preguntar y sacó su teléfono enseguida. Stephanie no se sentó. Se paseó, sus tacones resonando en el suelo de madera. Everly, cariño, sé que empezamos con mal pie. Solo necesito que lo entiendas. El futuro de Logan está en juego. Esta matrícula no es negociable. Mantuve la calma. Me apoyé en la encimera de la cocina, con los brazos cruzados. Stephanie, ya te había dicho que no. Su rostro se tensó. Metió la mano en su bolso y sacó un papel doblado. Me lo entregó. Era una copia impresa de mi extracto bancario. Mi extracto bancario. ¿Cómo conseguiste esto? Sonrió, pero no le llegó a los ojos. No estás tan segura como crees, cariño. Sentí que se me iba la sangre de la cara. Esto no era solo manipulación. Era un delito. No respondí. Me quedé mirando el papel, calculando mentalmente. Logan, ajeno a todo, intervino desde el sofá. Sí, y todavía necesito ese coche.
Tienes de sobra. No es que lo estés usando. Stephanie asintió. Tienes razón. Has sido tan egoísta, guardándote todo esto para ti mientras tu propia familia pasa apuros. La miré de verdad. Y lo vi. La ilusión. La convicción absoluta de que tenía derecho a todo lo que yo había construido. Ella lo creía. Creía de verdad que mi éxito era suyo. Fui a la puerta y la abrí. Tienes que irte. Ya. Los ojos de Stephanie brillaron. ¿Disculpa? Dije que tienes que irte. Y si vuelves a contactarme, llamaré a la policía. Logan se rió. ¿A la policía? ¿Por qué? Por hackear el negocio de mi padre, por acceder a mis registros financieros privados, por intentar extorsionarme con falsas promesas. Eso es fraude electrónico. Eso es robo de identidad. Eso es un delito grave. El rostro de Stephanie palideció. Logan dejó de reír. No lo harías. Ya lo hice, mentí. Presenté una denuncia. La orden de alejamiento se está tramitando ahora mismo. Eso fue un farol, pero necesitaba que se fueran. Ya. La sorpresa de Stephanie se convirtió en furia. Brigitte desagradecida. Después de todo lo que hice por ti. No hiciste nada por mí, dije en voz baja. Te fuiste. Y ahora te vas otra vez. Esta vez para siempre. Se fueron. Logan salió furioso primero, murmurando obscenidades. Stephanie se quedó en la puerta, con el rostro deformado por la rabia y algo más. Miedo. Esto no ha terminado, siseó. Sí, lo ha hecho. Cerré la puerta con llave. Luego eché el cerrojo. Luego puse la cadena. Me temblaban las manos. No de miedo. De adrenalina. De la pura audacia de lo que acababa de pasar. Ya no se trataba de la familia. Era una brecha de seguridad. Una hora después, estaba en el despacho de mi abogado, con la pequeña memoria USB sobre el escritorio de caoba pulida entre nosotros. Dímelo otra vez, dijo Mark, inclinándose hacia adelante. Se lo expliqué todo. Los registros de IP del software de contabilidad en la nube de mi padre que mostraban un inicio de sesión no autorizado desde un cibercafé cerca de su casa. La repentina exigencia de $75,000. Y ahora esto, un keylogger físico. Mark examinó las pruebas. No era abogado de familia. Era un abogado especializado en litigios corporativos que se ocupaba de delitos informáticos. Everly, dijo lentamente. Esto es un intento de fraude electrónico. En el mejor de los casos. En el peor, es una conspiración para cometer varios delitos. No solo son disfuncionales. Son criminals. Inmediatamente empezó a redactar una solicitud para una orden de alejamiento de emergencia. Esa noche, Mark me llamó. Es peor de lo que pensábamos, dijo. Su voz era sombría. Le pedí a un investigador privado que investigara los antecedentes de Stephanie y su nuevo esposo, el padre de Logan. Y Logan no está matriculado en ninguna universidad. No hay matrícula de $75,000. Me senté, con las rodillas temblorosas. ¿Y para qué es el dinero? Su marido tiene un problema con el juego. Uno muy serio. Le debe dinero a un usurero. Y los $75,000 son el precio para evitar que se rompa las piernas. El pago vence en una semana. Por supuesto. Todo tenía sentido. La desesperación, la escalada, la absoluta audacia. Fue entonces cuando finalmente comprendí la psicología con la que estaba lidiando. Era la ilusión de poder con la cartera vacía. La identidad de mi madre se basaba en tener, no en ser. Tenía un segundo marido exitoso, una casa hermosa, la vida que siempre había deseado. Pero era un castillo de naipes. Cuando esa vida se vio amenazada, no sintió que me estuviera pidiendo ayuda. Sentía que tenía derecho a mis recursos para mantener su fachada. Para ella, mi éxito no era mío. Era una reserva que le correspondía para tapar las lagunas de su propia historia. No era una mendiga. En su mente, solo estaba transfiriendo fondos de una cuenta que le pertenecía por derecho. Por eso era tan descarada. Por eso no sentía culpa. Creía que mi vida era solo una extensión de la suya y que yo era solo un recurso al que recurrir. Se presentó la orden de alejamiento. Se concedió la medida cautelar. Se programó un notificador para entregar los documentos en su casa a la mañana siguiente. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, solo me sentía cansada. Estaba sentada en mi balcón viendo cómo el horizonte de Austin se volvía morado cuando sonó mi teléfono. Era Stephanie. Casi lo rechacé, pero mi abogado me había aconsejado grabar cualquier contacto posterior. Presioné grabar y contesté, poniendo el teléfono en altavoz. Por un segundo, solo hubo silencio. Luego, un sonido que no había oído en 23 años. Un sollozo desgarrado y entrecortado. Everly. Su voz era débil. Había desaparecido el derecho. La ira aguda. Era el sonido de la desesperación pura y sin filtros. Everly, por favor.
No puedes hacer esto. Sé que mentí. Lo siento. Por favor. Te lo ruego. Necesito el dinero. No entiendes lo que le harán. Estaba llorando. Ese llanto horrible, entrecortado e imposible de fingir. Love and Elastomar, Everly. Lo van a destrozar. Por favor. Son $75,000. No te importa nada. Por favor, ayúdame solo esta vez. Te lo pagaré. Lo juro. Me quedé allí sentada, escuchando a la mujer que me dio a luz pedir dinero para salvar a su marido jugador. Esperé un destello de compasión, una chispa de empatía. Nada. Solo silencio, un silencio frío y estéril en mi pecho. Ese no es mi problema, Stephanie. El sollozo se detuvo de golpe. Oí una respiración entrecortada. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Dije, ese no es mi problema. Las deudas de tu marido no son mi problema. Las amenazas que recibe no son mi problema. Tú no eres mi problema. El silencio se prolongó y luego la desesperación volvió a convertirse en la rabia que reconocí. ¿Cómo puedes ser tan fría?, gritó, con la voz quebrada. Soy tu madre. Te di la vida. Me debes esto. Me debes una. Ahí estaba. La última carta de la desesperación, la que ella creía que era un jaque mate. Me incliné hacia adelante, con la voz tan tranquila y clara como el aire de la tarde. Mi madre se fue cuando tenía 9 años. Me dejó con un buen hombre que se dejaba la piel trabajando en un garaje con olor a aceite y desesperación mientras ella se iba a construir una nueva vida. Hice una pausa, dejando que las palabras cayeran. No eres mi madre, Stephanie. Solo eres una mujer que conocí. No vuelvas a llamarme. Colgué. No esperé respuesta. No esperé más gritos ni llantos. Simplemente presioné el botón rojo. Abrí mi agenda, busqué su nombre y presioné bloquear a la persona que llamaba. La orden de alejamiento se cumpliría por la mañana. No podía llamar, no podía enviar mensajes, no podía aparecer. Finalmente, la habían excluido de mi vida. Igual que me había excluido de la suya. Las consecuencias fueron rápidas y silenciosas. Se cumplió la orden de alejamiento. Stephanie y su esposo, incapaces de pagar sus deudas, se declararon en bancarrota. Perdieron la casa. Supe que Logan se vio obligado a trabajar en un restaurante de comida rápida para ayudar a pagar el alquiler de un pequeño apartamento. Mi tía Patricia, hermana de mi madre, me llamó como un mes después. Su voz estaba cargada de una especie de tristeza agotada. Everly, dijo. Escuché lo que pasó. Y necesito disculparme. ¿Por qué? Por no haber dicho nada antes. Stephanie ha sido así toda su vida. Retorciendo las cosas, usando a la gente, siempre haciéndose la víctima. Todos aprendimos a manejarlo. A andar con pies de plomo. Nunca pensamos que llegaría tan lejos. Lo siento mucho, cariño. Deberíamos haberte protegido. Sus palabras fueron un bálsamo para una herida que ni siquiera sabía que seguía sangrando. No era solo yo. No estaba loca. Después de la llamada, me senté frente a mi portátil y revisé mi cuenta bancaria. Los $20,000 que Stephanie había intentado transferir seguían allí, a salvo. Por un momento, me quedé mirando el número. Me pesaba, como dinero manchado de sangre que nunca quise. Y entonces comprendí lo que era la verdadera justicia. Existe la justicia del castigo. Es la que se ve en las películas. Se trata de ver caer a quien te hizo daño. Se trata de venganza. Se siente bien por un momento, pero es una victoria vacía porque te mantiene encadenado al pasado. Pero luego está la justicia del sembrador. Esta justicia no se centra en el pasado. Se centra en el futuro. No se trata de destruir lo que construyeron. Se trata de construir lo que intentaron destruir. Se trata de tomar la misma arma que usaron contra ti y convertirla en una semilla. Tomé esos $20,000, la cantidad exacta que Stephanie había intentado robar, e hice algunas llamadas. 2 semanas después, volé de vuelta a Milwaukee. Entré en mi antigua escuela secundaria, un lugar que guardaba tantos recuerdos de agotamiento y desesperanza. Me reuní con el director y establecí la beca Kenneth Foster STEM, una beca completa que se otorga cada año a un joven de un hogar monoparental que quisiera estudiar tecnología. La primera beneficiaria fue una chica tranquila con una mirada ardiente, una chica que me recordaba mucho a mí misma. Esa era mi justicia. No ver caer a Stephanie, sino asegurarme de que otro niño como yo pudiera levantarse. Todavía le envío a mi papá $1,000 al mes. Pero ahora siento algo diferente. No es una obligación. No es el peso de un niño responsable. Es solo un regalo. Es solo amor. Él está prosperando. La tienda va bien. Me llama todos los domingos y hablamos una hora, no de facturas ni problemas, sino de nuestras vidas. Mi madre me enseñó lo que no es el amor. Mi padre y la familia que elegí me enseñaron lo que sí es. ¿Qué significa para ti una verdadera familia?
Comparte tus historias en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias sobre la verdad, los límites y la sanación.